Y de otros, evidentemente, estamos con José Elliche, exministro del Interior y además oficial mayor del Congreso de la República. ¿Cómo está, José? Muy buenas noches. Buenas noches, Omar. Muchas gracias por la invitación. Bueno, en principio, escuchaba más temprano incluso el ministro de Defensa, Jorge Chávez Cresta, que decía que el derecho de todo ciudadano a manifestarse está garantizado y así debería estarlo según la Constitución. Si yo estoy en contra del gobierno, del Congreso, pues salgo a manifestarme y mientras no cometa actos de violencia, eso debería estar garantizado. Desde tu punto de vista, ¿se está haciendo quizá mayor aspaviento y publicidad a la denominada toma de Lima de la que realmente podría tener? Bueno, quienes la promueven seguramente así lo van a hacer. Creo que escuché también la intervención en la entrevista al ministro de Defensa y creo que estuvo bastante bien, no solamente equilibrado, sino bastante acertado, ¿no? en sus intervenciones. Coincido con la mayoría de sus expresiones. Mira, yo creo que es en todo caso la oportunidad para decirle a nuestras hermanas y nuestros hermanos que en efecto, ¿no? Tienen el derecho pleno, ¿no? de ejercer su libertad de expresión, porque en la Constitución no encuentras un solo artículo que diga que hable del derecho de protesta. El derecho de protesta es un derecho implícito, reconocido por el Tribunal Constitucional, pero que no está de manera expresa así señalado en la Constitución. Sin embargo, entendemos que sí, existe ese derecho y que está vigente en el Perú. Y consiste en realidad en ejercer, ¿no? la libertad de expresión que las ciudadanas y los ciudadanos del Perú tenemos. Pero hay que decir y recordar que el ejercicio del derecho o la libertad de expresión y el derecho a la protesta no eximen de la responsabilidad frente a la posibilidad de daño a las personas, de daño al patrimonio público y privado, es decir, quienes se manifiesten o ejerzan este derecho deben evitar cualquier acción que signifique daño personal o daño patrimonial, ¿no? y alteración en general grave del orden público. Y la Policía Nacional tiene todo el derecho, porque esa es su función constitucional y legal, de actuar para restablecer el orden público y evitar ese tipo de daños o ese tipo de acciones. Eso del lado de quienes protestan, ¿no? Y yo creo que hay que apoyar a la gente en el ejercicio de su libertad de expresión y su derecho de la protesta, pero advirtiendo que la ley también exige un tipo de comportamiento equilibrado y con respeto a la salud o a la integridad y la vida humana y a la propiedad. Pero antes de pasar a la responsabilidad de las autoridades que justamente velan por que eso se mantenga en ese cauce, decisiones como la de la Alcaldía de Lima de restringir el acceso a un lugar históricamente claro para las protestas y las manifestaciones como es la Plaza San Martín, o incluso ahora en Miraflores con el alcalde Canales, de también restringir protestas o manifestaciones en el Parque Kennedy, no representan o no limitan justamente ese libre ejercicio de poder manifestarme y decir lo que creo, nuevamente, sin caer en violencia. Sí, bueno, las plazas públicas son de todos. Sin embargo, las plazas públicas, como son de todos, todos tenemos el deber de cuidarlas también. Me imagino que la preocupación, de un lado, por la autoridad municipal, sea cual sea, es el estado en que quedan las plazas públicas después de estas manifestaciones cuando no son bien controladas o no están bien organizadas, ¿no? Los jardines quedan destruidos, hemos visto cómo en manifestaciones anteriores han levantado los adoquines de las veredas, de las pistas, y causan un daño importante que después le cuesta o tiene que financiarlo para, digamos, restablecer las cosas o digamos, hacer todo de nuevo para que queden como estaban antes de la manifestación, y eso es costoso, entonces podrían tener razón. Sin embargo, se podrían establecer reglas claras, ¿no? El problema, digamos, con estas últimas movilizaciones que hemos tenido es que no hay liderazgos claros, o sea, no se ven cuáles son las organizaciones principales que lideran estas movilizaciones y quiénes son sus líderes, para en todo caso responsabilizarlos por cualquier daño a la ciudad, ¿no? Bueno, lo hemos visto en otros países también, claro, ¿no? Sí. Viene a ser ya un fenómeno muy convencional, no solo en América Latina, sino en Europa, donde la indignación popular simplemente sale a la calle y se manifiesta. Lo hemos visto acá en anteriores oportunidades. Bueno, y ahí hay que aprovechar para ver que no es fácil en ningún sitio, ¿no? Sí, porque claro. acá, cuando suceden estas cosas, hay personas que empiezan a gritar, a decir que la policía va desarmada, que hay que intensificar el trabajo de inteligencia, no saben lo difícil que es. Aquí, en Francia, en la China, en Estados Unidos y en Rusia, en todas partes. Y por eso, justamente, dado que lo menciona José,
¿cuál debe ser el rol, sobre todo de la policía, en eventos de este tipo? Y empezaría preguntándote, antes de que me contestes lo de la policía, incluso, ¿debería salir el ejército en un evento de esta naturaleza en la capital? Bueno, yo imagino, y tengo la seguridad, no tengo información, digamos, exacta sobre lo que está ocurriendo, pero me imagino que la policía ya está tomando sus previsiones, es decir, ya ha elaborado, está elaborando sus órdenes de operación, ya tiene alguna información de inteligencia, quizás no toda la necesaria, toda la que necesite para, digamos, perfeccionar estas órdenes o planes de operaciones, porque sobre la inteligencia también hay mucha fantasía, ¿no? Hay mucha fantasía, es un trabajo difícil, no es como la gente piensa, se hace y se hace bien, pero digamos requiere tiempo dependiendo de qué se trate. Entonces el tema es que la policía debe estar preparándose. El gobierno, por supuesto, especialmente desde el Ministerio del Interior y eventualmente desde el Ministerio de Defensa en apoyo de la policía, si fuera el caso, ¿no? Es decir, si la cosa se pone demasiado difícil, la policía es rebasada y necesita el apoyo de las Fuerzas Armadas. Eso es algo que se tiene que ir evaluando. Como tú has dicho al inicio, quizás no sea necesario recurrir a este mecanismo extremo, bastaría la policía que debe estar ya preparándose, como he dicho y repetido, para este evento. Sobre todo por lo que hemos visto, ¿no? Lo que ha ocurrido cuando el ejército ha salido en otras regiones del país a tratar de controlar la manifestación. Lo que pasa es que las Fuerzas Armadas están preparadas pues, para la defensa nacional y otras tareas, pero no para el orden interno. Apoyan a la policía y a veces solo su presencia es disuasiva, pero también las cosas se pueden salir de control, ¿no? Como ha ocurrido aparentemente, eso está en investigación. Ahora, en el caso de la policía ya se sabe, ¿no? La policía tiene que actuar dentro de un marco legal que establece los grados de uso de la fuerza en estos eventos. O sea, no es que la policía en primera fila salga con armas letales. Lo hemos visto ahora que has recordado, que has citado el caso francés. No has visto un solo policía, ¿no?, de control de disturbios en Francia ni en ningún lugar del mundo con armas letales en primera línea. Las armas letales están porque es el último recurso, ¿no? Pero están en la retaguardia y más atrás. En caso de que la policía sea atacada con armas de cualquier tipo que puedan causar daño a la integridad física de los policías y además causarles la muerte o de las personas, pues puede responder con armas letales, sin duda. La ley lo permite, pero son grados. Y las decisiones sobre cómo se va variando el grado de uso de la fuerza las toman los oficiales que están a cargo de los grupos en el teatro de operaciones. ¿Y se responsabilizan de ello? Claro, porque en las órdenes de operaciones ahí dice qué oficiales están a cargo de cada uno de los grupos que van a intervenir en una determinada operación, ¿no? En la primera fila, ahí están los policías que están entrenando día a día, todo el tiempo, de la UCE, la Unidad de Servicios Especiales principalmente, ¿no?, con su escudo y su vara. Es lo que tienen. Y además sus habilidades para reducir y detener eventualmente a las personas que generan disturbios. Porque, José, lo que hemos visto, a ver, al menos en los últimos meses, y solo citando el caso de Lima, ya ni siquiera voy a citar el caso de Juliaca, Purímac, Ayacucho, que son otra historia muy distinta y que se está investigando. El caso de Lima, hemos visto a policías utilizar no necesariamente armas de fuego, pero sí, este tipo de, ¿cómo se llama? Escopeta que lanza, las escopetas que lanzan las bombas lacrimógenas. Carga de gas irritante. Exactamente, las bombas lacrimógenas siendo disparadas directamente al cuerpo de ciudadanos. Ese es un mal uso de esas armas. Aquí nosotros las llamamos armas no letales. En otros países las denominan armas menos letales. Pueden ser letales, son peligrosas igual. Hay que utilizarlas bien. Hay un protocolo, entiendo. Por supuesto, hay digamos, protocolos para el uso de esas armas y, por ejemplo, en el caso de las escopetas de gas lacrimógeno, como se conocen acá, que es en otros lugares, y acá también se les llama gas irritante, acá hay, digamos, un manual, ¿no?, que indica cómo es que se debe disparar, ¿no? 45 grados, a qué distancia más o menos, detrás, delante de los manifestantes, nunca al cuerpo. Lo que hemos visto es un mal uso, porque seguramente por falta de entrenamiento, por nerviosismo, por lo que sea, también se está investigando, ¿no? Disparos directos al cuerpo a poca distancia pueden ser mortales, como aparentemente ha sucedido, aparentemente. No lo sabemos ni tú ni yo todavía exactamente. Y haciendo el equilibrio respectivo, porque además tú has estado en una cartera tan complicada como la del Ministerio del Interior, ¿es verdad
que en este tipo de manifestaciones también se infiltran no solamente gente que valiosamente pues está molesta, enojada y quiere salir a protestar pacíficamente, se infiltran delincuentes, es decir, vándalos que aprovechan la oportunidad. Eso ha sido de toda la vida, ¿no? Claro, yo he sido ministro del Interior, pero hace muchos años atrás, fui estudiante universitario en la Universidad de San Marcos. Y recuerdo que yo he salido en marchas con mi universidad, por ejemplo, por Autonomía y Rentas de San Marcos. Y siempre teníamos infiltrados en aquella época, ¿no?, de Sendero Luminoso, etcétera, y de partidos radicales de izquierda que distorsionaban la marcha. Que buscan el caos. Y terminábamos gaseados y con disparos de perdigones en el centro de Lima, cuando el acuerdo era ir pacíficamente hasta el Parque Universitario y expresar la protesta de los estudiantes de San Marcos, o el reclamo de los estudiantes de San Marcos por Autonomía y Rentas. Incluso yo recuerdo que fue una marcha con el rector a la cabeza, el doctor Gastón Pons Muso, ¿no? Iba caminando adelante y al final lo vaciaron a todos porque en el camino se va distorsionando por estas infiltraciones. Y ahora puede ser peor porque las organizaciones son difusas. O sea, no puedes identificar realmente quiénes son los responsables que están detrás. Eso siempre ha ocurrido y ocurre en todas partes. Eso no justifica, digamos, que se haga de esta manera. Sí, claro. Entonces, ahí es donde es importante el trabajo de inteligencia, que a veces no alcanza porque toma tiempo, es un trabajo dedicado, es un trabajo difícil a veces, porque lo que hace el agente de inteligencia es conseguir información. Entonces, un primer nivel de información es la fuente abierta, a la que tenemos acceso tú y yo y quienes nos están viendo y escuchando ahora. Pero hay otra información que hay que conseguirla, ¿no? Digamos, a través de procedimientos que son un poco más complejos, que requieren de algún tipo de equipamiento especial, y eso toma tiempo. No se hace de un día a otro, es algo que sea suerte, o lo que hace el grupo Terna, que consigue información rápida, ¿no? Pero esa información rápida puede ser inexacta, y hay que tener en cuenta que sobre esa información después sistematizada, bueno, por los agentes de inteligencia estratégica regularmente, el comandante general de la policía, el ministro del Interior, eventualmente el ministro de Defensa en apoyo de la policía, y la presidenta de la República toman las decisiones sobre estos temas. Y si la información no es completa, pues es muy probable que la decisión en consecuencia, digamos, no sea la correcta. Es decir, la propia presidenta Boluarte ¿es responsable de cualquier decisión que se tome en el campo finalmente? Bueno, es relativamente responsable, depende, pues, ¿no? Depende, ¿no? Cuando un agente policial actúa por su cuenta, fuera de las órdenes que puede dar quien tiene la jefatura del Estado, pues no debe ser responsable, ¿no? En todo caso, los responsables políticos siempre son los ministros, siempre, ¿no? ¿Cómo se efectúa o cómo se materializa la responsabilidad política? Acudiendo al Congreso, presentándose ante el Congreso y informando sobre lo que ha sucedido, ¿no? Y el Congreso tiene mecanismos, tiene herramientas para, si no le satisface la explicación, pues interpelan y eventualmente censuran al ministro y lo derriban. Y digamos, en esos procesos o trabajos de inteligencia a cargo de la policía para evitar justamente que los infiltrados de organizaciones criminales o vándalos hagan desmanes, ¿cómo tomar o cuán peligrosas estas afirmaciones de la camarada Vilma, que ha llamado a tomar el Perú el próximo 19 de julio, la vocera de los remanentes de Sendero Luminoso? Bueno, me imagino, no sabemos, pero me imagino que sobre ese tema, especialmente sobre ese tema, se ha intensificado el trabajo de inteligencia, ¿no? No sé cómo están, si los agentes están bien posicionados, la infiltración demora a veces años, ¿no? Y a veces los agentes están desarrollando otros trabajos, además que el propio trabajo, digamos, de infiltrados es difícil porque tienen que cuidar su identidad, etc. Entonces, habría que ver, pero yo confío mucho en el trabajo que hace la policía. Siempre lo he dicho cuando fui ministro del Interior y lo digo ahora, que ya no lo soy hace ya unos años, ¿no? Y la policía es muy profesional. Lo que pasa es que tanto la policía peruana como la policía de los países de la región latinoamericana y de otros lugares del mundo siempre tiene, digamos, algunas deficiencias en cuanto a equipamiento y demás. Y en el caso de los países latinoamericanos y en el caso peruano, pues esto es mucho más grave. Entonces, el ministro, ustedes deben comprender, no puede informar sobre esas debilidades, si las hubiera, de la Policía Nacional, ni tampoco de las Fuerzas Armadas, ¿no?
porque hay momentos de debilidad que pueden ser, digamos, transitorios, ¿no? Que pasó algo que es inesperado y resulta que la fuerza de alguna manera se ha debilitado. Eso no se comunica. Es muy democrático comunicarlo, pero desde el punto de vista del aseguramiento del orden interno, pues es un suicidio hacerlo y no se hace. Ahora, José, te quería preguntar sobre otro tema que tiene que ver con la aprobación de un proyecto que limita o restringe la colaboración, la figura de la colaboración eficaz. Hay toda una polémica al respecto. Más temprano estaba Silvana Carrión con Fernando Carvalho explicando las consecuencias de esto. Pero en tu calidad de ex oficial mayor del Congreso, me interesa mucho discutir la forma en que un proyecto polémico terminó aprobándose. El último día de la legislatura, muy cerca de la medianoche, sin los reflectores respectivos y sobre un tema que entendemos genera un impacto directo al sistema de justicia. Bueno, simplemente esta forma de legislar, ¿no? A la carrera, ¿no? Con una agenda abultada al final de la legislatura y más allá de la medianoche, que nadie, o sea, los debates deben ser públicos, que nadie ve los debates o muy pocos los ven, pues se debe eliminar de nuestra política y de nuestro quehacer parlamentario, ¿no? Más aún temas delicados que a veces que suele suceder, ¿no? Y sucede mucho, como es el caso de la colaboración eficaz, que como tú sabes es un instrumento que ha servido mucho, ¿no? Para luchar contra la corrupción y contra el crimen organizado, ¿no? Es un mecanismo que facilita a los fiscales y a los jueces, por supuesto, ¿no? A obtener información valiosa a cambio de beneficios para las personas que conocen esa información, incluso que han participado en la comisión de los delitos. Entonces es algo que no solamente se usa acá, sino en otros países también, que es una figura muy conocida. Y tratarlo al final de la legislatura de la manera como se ha tratado después de la medianoche me parece realmente reprobable y que es algo que no debe ocurrir nunca más en nuestro país con temas como la colaboración fiscal y cualquier otro tema, por mínimo que sea. Y con un Congreso, y esto no sé, a ver qué mensaje termina dando, con un Congreso de la República que no solo tiene, según diversas encuestas, 6% de aprobación, sino que dentro de los que han aprobado este proyecto, hay al menos 37 congresistas que tienen investigaciones fiscales en curso. Sí. Entonces, eso ya da un mensaje. Claro, incluso hay temas que no debían tratarse en un Congreso en estas condiciones, ¿no? Claro, los demás congresistas que no tienen investigaciones ya nosotros sí tenemos derecho. Pero no sé, o sea, hay que ser equilibrado en estas cosas. Sin leer ninguna encuesta, yo creo que las encuestas sin duda resultan importantes, pero sin leer ninguna encuesta sabemos que el Congreso tiene un gran rechazo, ¿no? Paradójicamente debía ser la Asamblea Representativa del Pueblo y quizás sea la institución pública más rechazada. Entonces algo está no mal, está pésimo. Es decir, que el órgano que debía representar a la nación y cuyos integrantes debían ser ejemplares y quienes no lo sean debían ser ejemplarizados, ¿no? Mediante sanciones y castigos oportunos y adecuados, pues no está sucediendo. Entonces lo que sí está sucediendo es que la gente se decepciona del sistema democrático, desconfía de él, no lo apoya y finalmente pierde el interés. ¿Y cuál es, solo para terminar, José, cuál es el riesgo finalmente de eso, de esa desconexión de representantes representados, de ese aburrimiento, de ese desasosiego, de que casi ya incluso, y es la sensación de incluso muchas personas, que ya no te importe lo que hacen los políticos y no te importa. Exacto, que no te importa. Ese es el riesgo, no te importa, ¿no? Desconfías y no crees en las instituciones de la democracia representativas, del Estado constitucional de derecho, ¿no? Y en general, ¿no? La desconfianza en el sector público sigue creciendo. Entonces el país funciona en automático porque la gente tiene que trabajar, tiene que comer mañana, ¿no? Más o menos lo que tenemos de bueno, de ahí nos vamos agarrando para seguir funcionando, pero podríamos tener una sociedad, digamos, cualitativamente mejor si es que realmente decidiéramos hacer las cosas de otro modo, como se debe. Muchísimas gracias, como siempre, Gracias, José Eliche, ex oficial mayor del Congreso, ex ministro del Interior.